Vale, buenas. ¿Se oye bien por allí al fondo? ¿Se oye por allí bien al fondo? ¿Sí? ¿No? Bueno. No sé si le podrá subir un poquito más, porque decían como que regular por allí por el fondo. Vale, de acuerdo. Pues buenas y bienvenida. Así que a ver qué os parece la charla. Por lo menos sitio parece que no queda, así que espero estar a la altura de las expectativas. Muy bien, vamos a hablar de domótica, pero antes de eso, presentarme brevemente. Soy José Manuel, pero todo el mundo me conoce por Sema. Vais a ver que voy a optimizar todas las palabras, porque las S las voy a quitar del final. Y me dedico a hacer cosas de arquitectura, concretamente de la parte de JavaScript en GPT. Cualquier cosa que no se entienda me podéis parar, me podéis preguntar sin problema, ¿vale? Así que no hay problema. Bien, vamos a ver un poquito el concepto de domótica, que más o menos, aunque todo el mundo puede tener un poco la idea, pero muchas veces sí que hay matices que es importante un poquito recalcar para hacer también un poquito de historia, de dónde hemos llegado o dónde estamos hoy en día, y luego cuáles son las opciones que tenemos para montar en casa, más o menos escala, más o menos grande, pero qué opciones son las que tenemos hoy en día, ¿vale? Bueno, supongo que a todo el mundo ya le puede sonar un poco la etimología de la palabra, pero básicamente sería domus de casa y luego tica, que funciona por sí sola, que también lo vamos a ver luego en otros conceptos, por eso quería reflejarlo aquí en esta slide, ¿vale? Según la RAE nos dice que, bueno, perteneciente relativo, eso no nos aporta nada, pero sí que de la siguiente frase es conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. Entonces, de esa parte sí que nos vamos a quedar con el principio de la frase por ese conjunto de sistemas que vamos a ir viendo luego poco a poco a qué sistema o a qué conjunto nos referimos. Supongo que tampoco descubrimos nada en estas primeras slides con la parte de los casos de uso o donde podemos aplicar la domótica hoy en día, donde el más claro uso es el controlar y automatizar diferentes instalaciones de la vivienda, ¿vale? Supongo que lo de encender y apagar luces, cosillas así, lo básico, seguro que también más de uno lo tiene hoy en casa. De una manera, de otra, con un producto, con otro, solución más abierta, más cerrada, pero es posible que más de uno lo pueda tener. Luego queremos mejorar también el confort del usuario, bien desde el de estoy viendo la película, no me quiero levantar a encender la luz, apagarla, lo que sea, a mejorar la gestión y también contribuir con el ahorro energético. Es decir, si somos capaces de optimizar o de actuar sobre las luces, sobre enchufes, sobre cosillas así, podemos también eficientar lo que es el gasto energético o podemos también configurar ciertas escenas para también ahorrar o evitar consumos que pudiéramos ahorrar. Luego también podríamos llegar a plantear e incrementar la seguridad, típico caso de cámara IP o cámaras que están bien de vigilancia, bien simplemente de supervisión. Esos casos de uso también hoy en día están ya en muchos sitios porque también se facilita el acceso a ese tipo de hardware que nos permite el tema de las imágenes. Y luego también sería la mejora de la accesibilidad entre lo que sería el usuario y lo que sería la vivienda. Pero accesibilidad en qué sentido, no estando ya propiamente en casa, porque eso caería más de la parte del confort, sino simplemente accesibilidad de que yo estoy fuera y a lo mejor se ha ido la luz, quiero saber qué se ha ido, cuál de mis fases se ha ido, si ha saltado puntualmente, si realmente tengo que preocuparme de algo y acudir relativamente pronto a casa, etcétera. Volvemos al concepto que decíamos del conjunto de sistemas. Ese conjunto de sistemas puede ser algo individual, como por ejemplo yo puedo tener un sensor de humedad en el jardín que me dice cuál es la humedad donde lo tengo pinchado. Puedo también tener un grifo independiente que esté automatizado y que se pueda abrir y cerrar, pero si yo combino esos dos sistemas, ¿qué voy a tener? Voy a tener algo mayor que se benefician ambos al trabajar conjuntamente, como por ejemplo que puedo tener algo más autónomo y que no se me mueran, ¿vale? Entonces, ese es un poquito el sentido de empezar a agrupar esos sistemas para conseguir ese ente mayor o conseguir un caso de uso más completo para la vivienda. Decíamos que domótica es lo que ya conocemos todo en el entorno de la vivienda, pero luego también tenemos inmótica, que a lo mejor ya se conoce un poquito menos, o incluso urbótica, aunque tiene también otro concepto, o sea, otro nombre para llamar al mismo concepto y ahora lo vemos, ¿de acuerdo? La parte de inmótica sería todos aquellos edificios que no son tanto residenciales, es decir, todo lo que sea ya más allá de nuestra casa, nuestra vivienda, el hogar, donde ya tienen también otros requisitos, se busca también confort, mejorar la eficiencia, etcétera, etcétera, pero ya orientado a mayor escala. Y siguiendo con esa misma argumentación, llegamos a la urbótica, que sería lo mismo, pero un paso más allá. Vamos incluso ya a nivel de ciudades, que es también lo que conocemos como la Smart City.
Dentro de Smart City, seguro que, o a lo mejor a alguno le puede sonar el caso de Santander, que fue de los primeros de aquí de España que lo petó con temas de Smart City, ¿vale? ¿Qué era lo que perseguían? Buscaban el hecho de, gracias a todo lo que es las tecnologías de la información y la comunicación, todo lo que es acceso a datos, exportar datos, hacerlos públicos, tratar de mejorar y eficientar todo lo que puede ocurrir en la ciudad. Como digo, el caso de Santander tenía 10-12.000 dispositivos IoT repartidos por todo lo que es la ciudad. ¿Qué es lo que buscaba con eso? Pues si yo tengo mi ruta de recogida de la basura, si yo tengo ya en mis contenedores situados sensores de cuánto va a estar lleno ese contenedor, si tengo a 3 seguidos que están vacíos, me puedo ahorrar esa ruta porque voy a ir para nada, porque sé que desde ahí hasta mañana seguro que me lo puedo ahorrar. Estoy ahorrando tiempo del trabajador, estoy eficientando la ruta, estoy también consumiendo menos combustible del camión que tengo que ir recogiendo, etcétera, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas es lo que se busca con esa Smart City. Vale, y luego ya tenemos otro concepto que digamos, vendría como evolución de lo anterior, que sería ya ese Internet de las cosas, que dice que todo es ubicuo, que está en cualquier dispositivo, en cualquier cosa, que a todo lo que le ponga Internet ya es Internet de las cosas, ¿vale? Entonces, realmente, ¿qué es lo que podríamos entender más allá del nombre? Como hemos dicho así un poco más de coña, el que tenga cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Realmente es que yo puedo agrupar esos distintos o interconectar esos distintos dispositivos y tratar de hacer algo con ellos o con la información que les rodea o con la información que me pueden aportar o que ellos pueden aportar incluso a otros. Por eso es por lo que también se conoce como el machine to machine para eso, para decir, oye, ya no es comunicar un usuario con otro, un usuario con una máquina, sino que ya es entre las máquinas, son las que se van a poner de acuerdo y se van a intercambiar información o datos para hacer otra cosa o para elaborar un tercer dato que le pueda exportar o le pueda servir a alguien más. En ese caso volvemos, por ejemplo, a lo que decíamos del jardín. Tengo a 2 sistemas independientes que entre ellos se van a comunicar porque uno va a decir, oye, estoy escaso de agua, dame agua. Le va a decir al grifo, ábrete un poquito y en cuanto recupere ya la humedad, ciérrate. Entonces, entre ellos se hablan sin que un humano tenga que hacer una acción directa o una supervisión directa. Evidentemente puede supervisarlo, pero no va a tener que estar pendiente como a lo mejor en otro sistema o más antiguamente. Entonces, como decíamos eso, cualquier cosa que yo pueda poner que envíe o que recibe, vamos a considerarlo como un dispositivo de IoT. Vale. Como decíamos, yo puedo tener pequeños sensores, como por ejemplo de temperatura o de humedad, y el otro no me acuerdo qué significa, pero bueno, más o menos se entiende lo que quiere representar. Esos dispositivos que van a tener la capacidad de conectarse a Internet, ahora mismo nos da igual cómo se van a conectar, pero con esa capacidad van a ir subiendo todos sus valores, es decir, el de temperatura pues irá subiendo, irá enviando todos los valores de temperatura que va midiendo, con la frecuencia que sea, la periodicidad que sea, y los van, digamos, subiendo a un backend, a una base de datos, nos da igual, simplemente los van subiendo a quien sea. Y luego lo que va a ocurrir es que en toda esa nube o en todo ese backend o cloud, lo podemos llamar como queramos, esos datos los vamos a poder consumir o los va a poder consumir también otro dispositivo. No tiene, como decíamos antes, no tiene por qué ser un humano. Entonces, esa información va a estar disponible y vamos a poder también operar con ella. Bien para simplemente monitorear, supervisar o simplemente incluso para hacer una actuación en base a eso. Si sube mucho la temperatura, yo iré automáticamente, me salte a lo mejor el ventilador. Bien, entonces, si extrapolamos un poquito más todo lo que son esos pequeños sensores y ya le damos un nombre en quien puede subir información, que serían los sensores, a quien los puede recibir, o quien va a recibirlo para hacer una acción, serían esos actuadores. Entonces, los sensores sí que no hay duda, y luego los actuadores sí que pueden ser o bien partes móviles o partes mecánicas, como puede ser un motorcillo, puede ser un interruptor, un relé, o puede ser simplemente un actuador de enviar también a alguien algo. Y viendo un poquito ya la foto completa, para hacer un repaso de estas 3 slides que hemos visto, tendríamos lo que sería a nivel de dispositivo, que sería lo más pequeñito, el que nos va a decir, oye, pues yo estoy conectado o yo tengo la capacidad de, estando conectado, enviar una señal, un dato, una información, lo que sea. Se va a enviar a través de distintos canales de comunicación, desde Bluetooth a infrarrojo, a Wi-Fi, el que sea. Ya luego profundizaremos en ello.
y luego va a llegar ya al nivel de servicio, que es el que consume toda esa información y ya actúa, o ya podemos tener una aplicación que los consume, los muestra, trabajamos con ellos, etcétera, ¿vale? Entonces sería un poquito como la visión general de dónde interviene ese Internet of Things. ¿Vale? Entonces, eso llevado a casa, ¿dónde entraría? ¿O cómo encaja? ¿O dónde podríamos nosotros sacarle partido a todo eso? Como todo, lo primero que sale, siempre sale caro, poco, escaso y con problemas. Entonces, hasta que poco a poco la tecnología va evolucionando y demás, pues al principio se sufre. Pero luego ya conforme se abarata la tecnología, sí que ya se va haciendo más fácil el poder empezar a trastear con ella o empezar un poco a irse metiendo en ese nuevo campo. Más asequible para cualquier usuario de a pie de la calle, y luego también, pues eso, si se abarata, también habrá más fabricantes, habrá más ofertas y también podremos disfrutar de muchas más opciones. Y luego veremos como en algunas casi demasiadas opciones, pero bueno, no adelanto todavía nada. Cuando queremos plantear qué puedo hacer yo en casa, lo primero que deberíamos hacer de todo lo que podemos hacer dentro de casa, que sepamos o que tengamos un poco en cuenta qué quiero de todo eso, por planificarnos, por lo final, pues oye, como trabajo técnico que hacemos, hay que también un poco poner un orden o sentar un pequeño procedimiento. O sea, podemos hacer un mogollón de cosas, desde monitorear a simplemente comodidad y confort, como veis ahí, algunos ejemplos. Pero si tiramos de boli y papel, lo primero, ¿qué y cuánto quiero domotizar de casa? O qué concretamente me gustaría empezar a dar ese primer paso. Tener claro para no ir a todo y luego que se nos quede todo a media, o si a lo mejor no tenemos experiencia, primero empezar con un caso de uso más pequeño, más reducido, y luego ya irlo evolucionando. Todo de golpe, porque lo quiero abarcar todo, o tengo capacidad de abarcarlo todo, o a lo mejor ir por fases para no decir, joder, es que me estoy deprimiendo yo solo porque no me sale, tengo empantanado todo, no me funciona. Entonces, eso también tenerlo en cuenta. Que luego, además, va a impactar en el presupuesto que vamos a necesitar si yo ya quiero comprar todo, 200 terminales de IoT. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego, depende de cómo lo queramos integrar dentro de casa, a lo mejor necesito hacer una pequeña roza, o necesito aquí meter algo detrás de un mecanismo, o necesito sacar de alguna caja de registro de estas que están en las paredes algún cable adicional porque no me llega. Entonces, ese tipo de cosas también tenerla en cuenta, porque a lo mejor os presentáis, se os presenta un problema que decir, tengo que llamar ya al electricista, y es que mientras viene tengo los plomos bajados. Entonces, ese tipo de cosas también que estén presentes porque pueden pasar. Luego, ¿quién lo va a utilizar? Porque si queremos a lo mejor automatizar todas las luces, conectarlas con Alexa, etcétera, si luego a lo mejor viene alguien que no sabe hablar con Alexa, en el sentido de a lo mejor yo voy a casa de un amigo, él se va o sale un momento y ahora yo quiero encender una luz y es que no me sé el comando. Entonces también hay que saber un poco cómo vamos a hacer esa domotización, o a través de qué canal o a través de qué acceso los vamos a dar. Bien con personas mayores o bien con niños pequeños, porque a lo mejor no tienen tampoco todo el acceso que deberían. Luego también el tipo de instalación eléctrica que existe, ya, hombre, y además también con los reglamentos que hay, pues ya se pone mucho hincapié también en cómo tienen que ir los coarrugados, qué tiene que ir por cada uno, qué no puede ir. Antes a lo mejor era un poquito más a la aventura y si era un poco más complicado te podías encontrar cosas más complicadas, pero bueno, ya hoy en día cada vez eso va estando más fácil. Pero no deja de ser un punto a simplemente tener en cuenta. Y luego, ¿qué pasa si estoy de alquiler? Que a lo mejor me dicen, no, es que no quiero que hagas nada, no sé qué. Pues también veremos que, oye, dentro de lo malo, aunque quien esté de alquiler no tiene que hacer tampoco gran obra para poder beneficiarse de alguna cosilla sencilla. ¿Vale? Bien, entonces lo siguiente que tenemos que plantearnos es qué voy a escoger de toda la oferta que, como hemos dicho, ya se ha democratizado bastante, ya tengo muchas opciones en el mercado, de fabricantes, de cacharritos en general. Entonces, ¿cómo voy a empezar a elegir todo eso? Lo primero sería eso, qué tipo de arquitectura, aunque muchas ya vienen impuestas por lo que sería el fabricante y ya te dan ellos el modelo con el que vas a trabajar, pero podemos tener también ciertas opciones o cierto margen en función de la que escojamos. Luego, por la parte del hardware, también tenemos un abanico bastante grande en función de si queremos ir a más o si queremos quedarnos un poquito más de prueba. Y luego, por la parte del protocolo, tenemos tanto protocolos más abiertos como protocolos menos abiertos que también nos van a influir en la solución o en lo que vayamos a montar.
En cuanto a arquitectura, pues tenemos la centralizada de toda la vida, un elemento central que es el que coordina y todo que gira alrededor de él. Básicamente tendremos el coordinador y todos los sensores, todos los actuadores, todos los dispositivos de IoT alrededor de ese hub central, donde el hub central es la pieza principal de todo. Si el hub se cae, los sensores van a seguir funcionando porque son independientes, pero el que está midiendo la temperatura va a enviar la temperatura, pero nadie lo va a escuchar porque el hub está caído, ¿vale? Pero, digamos, seguiría funcionando. Luego tenemos la distribuida, que se orquesta a raíz de ese bus de datos, que es básicamente como una distribuida de toda la vida, de oye, pues todo que está conectado. Y luego la mixta, que no es la paella, sino la mezcla de las dos anteriores, ¿vale? Sí, es por si está alguien dormido, pues mira, que se despierte. Vale, entramos en la parte de los protocolos. Todo lo que sea estándar siempre va a ser abierto casi por definición, y lo que nos vamos a encontrar es que suele estar desarrollado como una alianza entre distintos fabricantes o compañías o marcas. Entonces eso siempre va a tener como un sello más férreo de, oye, esto queremos que se mantenga abierto, que cualquiera lo pueda implementar. Entonces eso va a generar mucha más facilidad de poder adoptar ese estándar y que haya más compañías que generen esos productos y nosotros al final nos beneficiemos porque somos los que pagaríamos menos o tendremos más versatilidad de productos. Y luego, al no existir patentes, pues cualquier fabricante puede tirar de él y darle su propia interpretación. Sin embargo, el propietario pues es el opuesto, ¿no? Entonces, muchas veces se desarrolla con su propia patente de manera privada y te rige un poco a lo que esa empresa quiera, para bien y para mal. Para bien, porque a lo mejor le suelta pasta y lo continúan y van tirando porque es su modelo de negocio o quieren sacarle pasta por hacer ese tipo de hardware, dispositivo o lo que sea, pero a lo mejor también es el que si no sale bien, lo que tengas y lo discontinúan, te lo comes, que es también un poco el balance entre uno y otro. Y nada, como solución cerrada, ellos tienen su patente y muchas veces tienes que pasar por su aro para todo, desde su producto a su modelo de producto, que luego también mencionaremos más adelante. Vale, entonces, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Pues un poco ya también ahí, según lo que se quiera, pero normalmente suele ser mejor el estándar abierto. Vale, para comunicarnos ahora, ya que hemos visto cuál es la arquitectura que vamos a seguir en esa instalación domótica, o cómo se van a organizar los distintos sensores en la instalación, vamos a ver cómo se van a comunicar. Podemos comunicarlos por corrientes portadoras, por bus de datos o inalámbrico. Voy a pasar muy deprisa, pero simplemente porque os pueda sonar. El del X10, el de portadora, ese fue de los primeros que apareció, que tiene ya como 40 años y básicamente era en la misma onda de la corriente eléctrica, dentro, como que meten otra y por eso se llama portadora, porque ahí lleva la señal. Entonces, el problema es que es más lento, es muy susceptible de ruido, aparte que ya viejuno, entonces pues ya prácticamente no se usa, simplemente era como eso, como el precursor de todo lo que vino después. De hecho, si nos fijamos ahí, ya han pasado 6 años. Si nos fijamos ahí, al lado del tío guapo ese, es que no tengo abuela, ¿vale? Esos son dos cacharritos del X10 que también en una charla, por si queréis también tenéis el enlace, para ver cómo se montaba en su momento, se profundizaba y también cómo se podía montar con lo que había en ese momento, ¿vale? Como curiosidad. Entonces, descartado, porque este no lo vamos a usar. El bus de datos fue, digamos, la siguiente evolución, que ya tiene como unos 20 años y hoy en día se sigue todavía viendo bastante, pero sobre todo más en entornos comerciales, que es, digamos, un poco donde más sí que tiene llegada, o sobre todo pues más lo que sería en esa inmótica o en esa robótica, donde podríamos verlo. ¿Por qué? Porque el gran inconveniente es la instalación, porque tienes que tener una propia instalación dedicada a ello, y eso en la vivienda sí que es mucho más complicado, porque no es decir que tengo mi línea eléctrica que viene de la calle, sino que además tengo que meter otra línea por todo para conectarlo todo, porque esa sí que es distribuida. Entonces, como que se complican cosas. Ahora eso sí va fina. Pero claro, hay que hacer el sopesar. Entonces, esa de momento, digamos, la descartaríamos para nuestra demo. Y ya llegamos a la parte inalámbrica, donde es lo más sencillo, no tengo que tirar nada por medio, o enchufo algo aquí y ya me da a través del inalámbrico todo lo que yo quiero. Algunos que ya sí que os suenan, el Bluetooth y Wi-Fi, y luego ya hay otros que son más específicos como Z-Wave y el Zigbee. Vale. El Bluetooth, yo creo que también lo conocéis, de poquito alcance, barato, de poco consumo y económico. Entonces ese tendrá sus casos de uso.
El de Z-Wave, no voy a entrar en muchos detalles, simplemente para que un poco suene la diferencia, donde este no es un estándar abierto, pero a pesar de no ser abierto, sí que tiene bastante penetración en el mercado, porque sí que le han dado cariño ahí en ese aspecto. Es más resistente al tenerlo una vez instalado porque no sufre tanto de interferencias, de ruido, de caída, etcétera. Entonces eso es, digamos, lo que sopesa y lo que le hace un poco que, a pesar de ser privado, no esté en desuso, porque realmente sí que tiene ahí bastante robustez en ese aspecto. Sigue requiriendo también un elemento central y su red mesh o su malla permite hasta 232 dispositivos. ¿Qué es eso de esa malla? Que si yo tengo aquí un sensor de temperatura, en mitad tengo otro y al fondo tengo otro, si el concentrador lo tengo aquí en el centro del pasillo, al fondo no va a llegar. Pero en vez de llegar al fondo, lo que hace es utilizar al resto de sensores o al resto de dispositivos como de router o de repetidores. Entonces es capaz de llegar a todo. Entonces eso también es algo importante porque te permite llegar a mucha más longitud o cubrir un área mucho más extensa. Eso, cubre más que Zigbee. Y luego Zigbee es un poquito más barato, es abierto. Y luego eso, su red sí que soporta muchos más dispositivos, pero en detrimento de eso sí que es un poquito más sensible. ¿Por qué? Porque al estar muy pegadito al espectro del Wi-Fi, algunas veces si tenemos mucha saturación en ese canal o tenemos muchos canales cercanos y tal, sí que puede haber alguna cosilla que haya de interferencia. Entonces, en este caso, eso también habría que tenerlo en cuenta. Y no solamente tener eso en cuenta, sino también luego que a lo mejor no podemos depender de la configuración de la Wi-Fi, o porque realmente los vecinos están utilizando canales muy cercanos y sí que también nos están estorbando. Entonces, bueno, simplemente que también se sepa un poquito problema que puede tener. Y luego el Wi-Fi, ¿qué decir el Wi-Fi, no? Simplemente que no estaba hecho para nada de IoT, pero al final pues se usa como vehículo conductor o también como mecanismo de poder implementar todo lo demás. Uso y simplicidad, y es, como decíamos, susceptible a interferencias, por lo que decíamos, de simplemente incluso estando sobre el Wi-Fi muchas veces nos pegamos con el del vecino. Vale. Y otra peculiaridad que tendría es que no todos los dispositivos de IoT permiten el canal del 5, entonces la frecuencia de 5 GHz. ¿Qué ocurre? Que también al implementar solamente el de 2,4 también es más barato, son más asequibles, pero te tienes que cuidar de tener las dos. Si tú a lo mejor en casa tienes todo montado ya con 5 por mejor velocidad, porque lo soportan tus dispositivos, etcétera, a lo mejor tienes que plantear que si tiras por esa opción, tienes que crear una segunda Wi-Fi que ya esté solamente con 2,4 para lo que es IoT, etcétera. ¿Vale? Entonces simplemente que también lo tengáis en cuenta. Y luego lo que decíamos del espectro, pues simplemente eso, que habría que también hacer luego un estudio para decir cómo puedo configurar todo para que esté lo mejor optimizado o para que se solapen los canales lo menor posible. Vale, de aquí solo voy a mencionar el nombre porque este está recién salido del horno, están todavía trabajando en él y es un poquito también hacia dónde se quiere tirar, un poco hacer una convergencia de todos los estándares y poder también tener uno único. Vale, entonces, ¿cuál vamos a elegir para la demo? Pues vamos a elegir no uno, sino 3. ¿Y por qué? Porque vamos a coger cada uno para lo que mejor nos va a interesar. Entonces, no es casarnos con uno completamente, sino que a lo mejor hay ciertas cosas que nos puede interesar más una que otra. Vale. Ahora veremos también ya luego en la demo cómo vamos entrando en cada uno de ellos. También hay que tener en cuenta los datos. Hay gente que quiere velar muy mucho por sus datos y dice que todo lo que salga de su red local no lo quiere. Entonces eso también va a hacer que ciertos productos o ciertos fabricantes, su modelo de domótica implica pasar sí o sí por ello. Es decir, que todos los datos, aunque luego se va a apagar un interruptor que yo tengo ahí, pero va al cloud. Allí se dispara lo que se tenga que disparar y ya te llega la señal y apaga la luz. Pero esos datos han salido de tu casa y han vuelto a entrar y están en otro sitio. Entonces simplemente también que lo tengáis en cuenta porque, bueno, si rizamos el rizo también podemos decir que, oye, es que están saliendo, me pueden analizar mis costumbres o cuando voy siempre y lo apago o qué días puedo estar y no puedo estar, cuando se lanza el evento de salgo de casa y activo una automatización que me cierra no sé qué. Entonces ahí está
el hecho de que hay gente que le preocupa eso, ¿vale? Tenemos los dos modos, el local, que sería solamente yo dependo de mí, y luego el cloud, ¿vale? Eso también afecta a que si yo, mi concentrador, mi hub central es del fabricante y él trabaja, yo ahí ya no puedo hacer nada, yo me tengo que fiar de lo que él haga con los datos y demás. Si yo me simulo ese hub o yo me lo implemento manualmente, entonces yo tengo ya el control de los datos y puedo actuar con eso, ¿vale? Y luego ya llegaríamos, ya que tenemos toda la infraestructura, ya sabemos cómo nos vamos a comunicar, a través de dónde, etcétera, vamos a ver qué es esa información que yo tengo que transmitir a esos dispositivos para comunicarme con ellos. Tenemos que darnos cuenta de eso, que los dispositivos van a ser cosas o que van a pila o que van a batería o que si están conectadas el consumo tiene que ser muy pequeño. Por lo tanto, las necesidades que tengan de implementar un protocolo de mensajería a cada uno de esos dispositivos tiene que ser también lo justo y lo mínimo indispensable. Para eso, el protocolo tiene que ser también consecuente y que la implementación de ese protocolo tampoco sea matar moscas a cañonazos. No vamos a implementar a lo mejor un protocolo súper gordo porque no nos hace falta tener cabeceras súper largas o cosas así. Entonces también eso se tuvo en cuenta. Y eso hizo que el protocolo que se erigió ahí un poco como el salvador de todo, el de MQTT. No estaba diseñado inicialmente para eso, para una cosa parecida, pero finalmente dijo, oye, es ligero, es rápido, se puede implementar en muchos dispositivos pequeñitos y ligeros y tal, incluso microcontroladores. Pues, oye, vamos por aquí y al final fue lo que ha triunfado. Entonces, por verlo muy rápido en qué consiste, básicamente es eso, enviar unos mensajes, pero en lugar del típico request and response de HTTP, lo que hace es simplemente que yo envío como publicador, si soy un sensor de temperatura, mi temperatura, yo la envío. O sea, hombre, sé a quién tengo que enviarla, que al concentrador, al hub, pero yo simplemente lo envío. Y luego el que está en medio, que sería el agente, va a permitir que hacer algo con ese mensaje, enviárselo a otro dispositivo porque tiene que actuar con él, pero yo, para mí, me despreocupo. Yo solamente me centro en tomar temperatura y enviarla, y ya luego lo que sea, ¿vale? Entonces, el modelo del PubSub básicamente es alguien envía o alguien se suscribe y alguien recibe. Viéndolo un poquito más en detalle, vamos a ver que ese agente de broker va a tener, además, que el que está en el medio, va a tener unas capacidades adicionales en el sentido de que va a poder también poner autenticación o incluso ver cómo se envían esos mensajes, con qué calidad de servicio, si tengo que guardar más de una copia, si tengo que esperarme a una confirmación de la llegada del mensaje, etcétera, ¿vale? Y sobre todo, importante que nunca dos clientes se van a comunicar directamente, siempre pasa todo por ese agente, porque si no, ese desacoplamiento que tendríamos ya lo estaríamos perdiendo, ¿vale? Entonces, de una forma así muy sencilla y gráfica, tendríamos que el sensor de temperatura siempre va haciendo el publish de su temperatura, pasa por el agente y el agente ve quién me está pidiendo la temperatura o quién es el que se ha suscrito a ese topic, que es como se llama el mensaje. Pues son esos dos, pues ya está, yo se lo envío a ellos dos y a marchar. Bueno, así muy resumido, ¿vale? Entonces, básicamente, pues eso, que es súper ligero, escalable y oye, que funciona bien. Bien, entramos en la parte de hardware, donde podemos implementar, o qué necesito tener yo a nivel de hardware para implementarlo. Aquí encima de la mesa, luego cuando salgáis podéis cotillar si queréis, lo que lo tengo hecho en una Raspberry, pero se puede montar en un servidor normal, se puede montar en un SP con un microcontrolador, se puede montar en un NAS incluso, porque dentro del NAS podemos levantar en algunos modelos un pequeño Docker o podemos instalar ciertas cosillas, incluso en algunos de los USB que trae, también podemos poner como esto, ¿vale? Que este es, digamos, el hub de Zigbee con su antena, que yo lo tengo aquí para ahora comunicar y ahora ver los ejemplillos, ¿vale? Entonces, pues tendríamos muchas opciones. Bueno, y el NUC, que es como un sobremesa, o sea, un servidor, pero en pequeñito, ¿vale? Entonces sería un poquito más que la Raspberry, pero un poquito menos que un servidor. Vale, en el caso de Zigbee, como los mensajes se envían como él lo entiende y demás, hay que hacer luego esa conversión para entenderlos dentro de toda mi aplicación o de todo mi sistema, cómo lo voy a hacer funcionar. Entonces, para ello tenemos la dependencia de Zigbee to MQTT para hacer que se puedan meter los mensajes dentro y ya se lleven al que sea, o hacerlo al revés. Cuando alguien quiere enviarle algo a un actuador, tiene que, desde su lógica de la aplicación, convertirlo a lo que sería un mundo Zigbee y ya que se pueda enviar al que le corresponda. Dispositivos que tenemos, pues lo hay incluso, de hecho, ¿dónde está? Esto, que es un sensor de la apertura de puertas, es de Lidl, no es, o sea que no es.
También lo hay del IKEA, lo que pasa es que ese yo no lo tengo. Y bueno, y hay mogollón sobre todo en Zigbee, hay un montonaco de dispositivos. Vale, y luego ya pues simplemente trabajaríamos con esa información. ¿Qué podemos hacer? Podríamos implementar una herramienta que se llama Ano de Red, que visualmente, sin tener muchos conocimientos de programación, vamos a hacer, digamos, esa conexión de yo le quiero meter por aquí la señal que me llegue de la temperatura, la quiero a lo mejor formatear y la quiero pintar en no sé dónde, o la quiero sumar con las últimas 7 temperaturas y que me pinte donde sea una evolución de toda la temperatura de toda la semana. ¿Vale? Por intentar sacarlo y pintarlo. Vale. Vale. Como veis, yo tengo un nodo que lo que me hace es que va a entrar la información. ¿Se ve bien? Ay, perdón, que no. Como decía, tenemos lo que sería el nodo que está escuchando todo lo que ocurre en el mundo Zigbee, que a través de lo que hemos dicho de Zigbee to MQTT va a coger toda esa información, todos los paquetitos que están enviando los sensores y los va a sacar en concreto por allí donde está conectado con un debug. Entonces, si aquí lo despliego, ¿vale? Y en el debug, vale. Tengo este, que es un cubo, que no deja de ser un cubo, ¿vale? Que tiene, digamos, implementando Zigbee, sensores de rotación, de desplazamiento, de agitarlo y dos o tres más. Entonces, yo ahora mismo, si os fijáis aquí en la parte de la derecha, es que, a ver si le voy a dar un poquito más de zoom. ¿Ves? El mensaje a la 1:10, vamos justo de tiempo, a la 1:10, rotación del cubo, ¿vale? Es decir, que no, prefiero, lo podéis hacer si queréis. De hecho, te puedo limpiar la consola. El shake. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el cubo está enviando tramas de información a través de su protocolo, etcétera y demás, está llegando aquí, que además tiene el cable porque coge cierta interferencia con la Raspberry. Por aquí le va llegando a la Raspberry, le entra, pasa por ahí por esa aplicación, escucha todos los topics que ahora mismo le tengo puesto para que lo haga como el print y ya lo está pintando por ahí. ¿Vale? Entonces, eso extrapolado a una temperatura que se envía o una puerta que dice que se abre, yo puedo empezar luego a escuchar toda esa información y ya podemos hacer cosillas con ella. Gracias. También podemos suscribirnos manualmente, es decir, aquí bueno, lo mismo, si yo actúo con él, con una pequeña aplicación, bien Java, bien Node, bien lo que sea, podemos también conectarnos, escuchar todos esos topics que se van cruzando, digamos, en el aire, escuchar el mensaje que a mí me interesa y actuar ahí en consecuencia. Eso, dicho de otro modo, podría ser algo así también. Vale. Está igualmente en el cubo. Si yo ahora le hago ahí. Y ahora mismo el que tengo puesto es la cara del 4. Si yo le cambio a otra. Venga, hombre. Es que le tengo puesto que si por ejemplo lo agita, pues hace como un modo alarma. ¿Por qué? Porque tú lo puedes tener así en la entrada y decir, oye, si me entra ahí pánico o lo que sea, lo cojo, lo agito y me dispara algo. Que en este caso el disparar es, oye, pintar algo en la pantalla, cambiar el color, lo que sea. Pero igual que eso, puede ser enviar una notificación push, puede ser enviar un mensaje de Telegram, lo que sea. Entonces, pues simplemente, es que como es nuevo, me da cosa darle fuerte.
Y luego también, como tiene el de rotación, si giramos, ¿vale? Está conectado con el background de la pantalla y va cambiando de blanco a gris y el número al contrario. Entonces podemos ir ahí hasta que ya se invierten. Y si funciona, si lo giro 180, que es invertir, ¿no? Ahí está. Vale, pues todo eso sería Zigbee y lo que sería la comunicación de lo que está enviando este y lo que está recibiendo el coordinador, el hub, o sea, el receptor, y yo estoy haciendo de hub dentro de la Raspberry. Como digo, también hay pues, muchos más dispositivos, incluso también tengo aquí sensor de temperatura. Entonces, eso también, llevándolo un paso más allá, si yo me vengo aquí, esto ya es para otra charla, pero me refiero, tengo ya lo que es todo el ecosistema montado, digamos, utilizando un OpenSUR que se llama Home Assistant, y yo ahí lo tengo montado. Si nos fijamos, cojo el cubo, aquí, mi cubo mágico me dice que es 25 grados y la cara del 3. Si lo cambio, venga, ahí está, el 5, le cuesta un poquito, es un típido, ¿vale? El 3. Y luego lo mismo, con el de temperatura que tengo por aquí, también me está diciendo, no, esa temperatura, no, este no lo tengo linkado, lo tengo con mi plantita. Y pone que la pobre está pidiendo agua. A ver si lo hace rápido. Lo mismo se me ha desconfigurado, que no lo he revisado. Vale. Cuando decíamos por qué 3 protocolos, porque el cubo, por ejemplo, lo tengo por Zigbee, pero este de aquí está por Bluetooth. Entonces me interesa que este, como va a estar aquí conectado siempre, funcionando 24 horas, recolectando los datos de temperatura, de humedad, etcétera, me interesa algo que consuma menos, con BLE del Bluetooth, y a través de ahí me vaya enviando pues todas las métricas de todo lo que va haciendo. Entonces, en ese caso, a mí me interesaba más implementarlo con Bluetooth. ¿Vale? Bien, más cosillas que pudiera tener por ahí. Sí, lo que pasa que, por si tengo que ir corriendo más de la cuenta, lo enseño y ahora veremos también que podemos tener otro tipo de actuadores y, por ejemplo, tengo por aquí un timbre, ¿vale? O sea, sí, era más feo que sonaba, no, me di cuenta cuando ya lo abría, entonces digo, bueno, ya, vale, también está aquí su interruptor, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que si yo le doy, y aquí a lo mejor hay que hacer un acto de fe, porque decía, ¿lo tienes trucado? No, yo le doy y no suena. Y además se puede ver que es el que va conectado al timbre. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo le tengo dado al interruptor que me conecta al timbre la capacidad de que físicamente no actúa, sino que actúa cuando yo, a través de lógica e implementación de código, se lo digo. ¿Qué me permite eso? Fluctuar entre, si es por la mañana, que suene tranquilamente, pero si es por la noche y estás con el niño aquí en brazos, y dice, al que toque el timbre cuando se ha dormido, me lo cargo. ¿Vale? O todo lo contrario, tengo problemas a lo mejor de audición y a lo mejor no me entero muchas veces del timbre, o simplemente, o porque es una casa grande y no me entero del timbre. Pues también podemos hacer que al tocar físicamente el timbre se genere una notificación o me llegue un aviso o encienda una luz que yo ya me percate de que ahí está ocurriendo algo, ¿vale? Y eso también ocurre con esto. De hecho, voy a intentar encender la bombilla. ¡Ay! Ah, claro, se ha desenganchado aquí. Espera. Sí, vengo preparado con todo. Ahí. Porque sabía que podía pasar. Y este venía por aquí, sale el neutro y del neutro la fase aquí. Ahí está. ¿Vale? Y en este caso, si no recuerdo mal,
No, a lo mejor lo dejé desactivado también o se ha soltado. Bueno, no quiero entretenerme más porque vamos con el tiempo justo, pero me refiero, tenía montado ese para justo eso, que puedo ya actuar sobre los dos, que el interruptor ahí sí que lo tengo conectado para que deje pasar la señal y me compatibilice a los dos, ¿vale? Entonces, como ya hemos visto lo de red, que sin tener mucha idea de programación, yo puedo, uniendo cajitas y diciéndole una lógica sencilla y tal, puedo implementar flujos relativamente más complejos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que hemos visto, cuando el cubo estaba aquí, que enviaba una señal de que ha rotado, ha cambiado la cara que había hacia arriba, y va enviando todos esos mensajes a través de Zigbee, y a través de aquí yo los conseguía meter en mi broker de mensajería de MQTT, y a partir de ese MQTT yo me podía suscribir y yo podía escuchar lo que estaba ocurriendo. Y en base a eso, cuando yo escuchaba un cambio, pintaba ese número en la pantalla, o cuando se rotaba, cambiaba el background del HTML. Y de ahí al infinito de posibilidades. Vale. Antes los actuadores de los sensores eran súper sencillos, enciendo y apago una luz, cosillas así, pero ya van apareciendo sensores que tienen una capacidad bastante grande, como el que hemos visto de yo físicamente estoy cambiando un interruptor, pero no me está afectando digamos, al final, que sería al timbre, sino que yo entre medias, a través de programación, puedo, digamos, como interceptar la señal eléctrica, bueno, no interceptar la señal eléctrica, pero bueno, como que puedo puentear y puedo darle más capacidad a lo que esté implementando, ¿vale? Luego también hay otros que ya van incluso empotrados dentro de lo que sería el cuadro eléctrico, tienen incluso interfaz RJ45 para que en lugar de comunicarme con él con Wi-Fi, que también algunos lo soportan, le pueda meter un cable de red y también me ahorro o también me evito ciertas interferencias para ganar un poco más de seguridad en esa instalación, ¿vale? Y como eso hay también muchas como el consumo de todo lo que pasa por ellas con pinza amperimétrica. Vale. Tenemos eso, muchos tipos, de los que incluso si no podemos en algún punto empotrarlo detrás de algún mecanismo, de alguna caja de la luz, de algún enchufe o algo, como lo que decíamos de la casa de alquiler, pues también los tenemos de los que sobresalen por fuera, ¿vale? ¿Habéis oído hablar de la bombilla de Rödinger? Me extrañaría porque me lo inventé ayer, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema que viene a decir? Que la bombilla, de las que había hasta hace poco, es, sí, mira qué bien que por wifi la controlas, pero el interruptor que esté siempre dado. Si te lo apagan, te quedas sin bombilla. Si llega alguien a casa que no sabe que está conectado o cuál es el comando de Alexa o lo que sea, te apagan la luz sin querer y ya no sabe cómo encenderla. Porque tampoco, aunque sea, puede desenroscarla y poner otra, sino que ya te deja ahí muy vendido. Entonces, ese gran problema que había antes, digamos que ya... Eso, como no sabemos si está encendida o apagada físicamente o a través de remoto en la propia bombilla, pues por eso es el nombre que me he inventado de Rödinger. Vale, entonces, eso ya, todos estos tipos de interruptoras inteligentes y demás, ya lo solventan. ¿Por qué? Porque ya se han dado cuenta de ese problema y lo que tratan es, pues eso, a través de mecanismos, como la presentación va a estar subida, la podéis ver con más detalle sin problema, ¿vale? Pero básicamente, como que tienen en paralelo los dos mecanismos, tanto el físico, para poder seguir actuando si le da al interruptor, como el de la programación a través del interruptor o por Wi-Fi, por Zigbee, por lo que sea. Entonces, por eso da ya la dualidad y te permite compatibilizar ambos, que es lo suyo, que es lo que debería, pero bueno, inicialmente lo más básico y luego ya como todo evoluciona. Vale, sensores, ya luego lo podréis ver, hay de todo, que si humedad, de gas, de agua, de todo, ¿vale? Entonces, pues no acabamos ya justillo. Esta parte de la serie de datos temporales también podemos ir recopilando toda esa información, podemos hacer histórico y en base a todos esos datos que vamos recopilando podríamos luego hacer un mejor consumo o una mejora de eficiencia de toda la casa. ¿Por qué? Porque si yo luego tengo toda esa información de los sensores y luego además voy a tener como cuál es el precio de la luz, por ejemplo, lo tenía por aquí también para que lo podáis ver, por si alguien tiene puesta la lavadora, que sepa cuánto está. Aquí. Ahí. Y eso lo está recuperando del Open Data que tiene el gobierno, donde publica datos como precios de gasolinera, precios de la luz, etcétera. Nosotros nos podemos enganchar a eso y con la información de los sensores puedo decir, vale, tengo la planificación de todo el día de cuáles van a ser los precios de la luz. Pues sé que me dejo preparado algo o sé que si tengo placas solares que están generando excedente de carga, me corto un interruptor, enciendo otro, voy calentando el calentador porque va a ser energía perdida o desperdiciada. Entonces puedo optimizar mucho mejor todo el consumo y además de manera sencilla, incluso monitoreando todo lo que está ocurriendo. ¿Vale?
Voy ya súper rápido. Vale, como decíamos, pues con todo eso podemos hacer todo un mogollón de cosas, tanto de ahorro como de optimizar. Y luego, para el que sea o la que sea más paranoico, ¿qué podemos hacer? Hay que tener en cuenta la seguridad, o sea, paranoico en el buen sentido, ¿vale? Hay que tener en cuenta la seguridad, porque en el Wi-Fi, pues eso, si queremos hacer desde fuera, por la comodidad y la facilidad de poder encender, apagar, no sé qué, tenemos que tener en cuenta que si está abierto para nosotros, puede estar abierto para más gente. Entonces, también requisito importante sería montar una VPN. Aparte, los routers que nos dan las compañías de telecomunicaciones son un poco menos que de plástico, de mentira. Tener un buen router por delante, que aunque yo me cambie de compañía, siga teniendo mi buen router configurado con su VPN, bla, 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 bla. Eso también sería un punto a decir, oye, evidentemente todo eso es pasta adicional después de todos los sensores, pero también es como el roadmap de lo que habría que montar para una buena instalación. Si tengo una cámara IP, si no quiero que a través de inhibidores de frecuencia, cosas así, me la intente tumbar o que se vaya el wifi, como es propiamente la señal y tal, pues también puedo optar por RJ45 para tratar de reforzar esa seguridad. Luego, aparte de eso, si tengo mi router, tengo el servidor, tengo la cámara o tengo la Raspberry, etcétera, y se me va la luz, pues no tengo a nadie, por lo menos también montarle un SAI por delante, que aunque se me dé 15 minutos de que envíe una alarma, de que se ha caído la luz, no tengo luz en tal parte de la casa o se ha caído todo y tengo que cuanto antes prestarle atención. Y luego también hay los diferenciales, es decir, de los que cuando abrimos, cuando se va la luz y abrimos, también en general lo hay que son autorrearmables, es que si por lo que se salta puntualmente por ruido eléctrico o cualquier cosa de estas, ellos mismos se rearman hasta normalmente 3 veces. Entonces, si se te va puntualmente, no te deja ahí vendido, porque sería, en términos técnicos, sería una jodienda. Vale, bueno, backups, de tener, por no tener que montar todo de cero. Y luego también por redundancia, desde tener a lo mejor una redundancia de servidor o de un SSD replicado, etcétera. ¿Vale? Y nada, ya para terminar, pues que ha evolucionado mucho la tecnología, como si alguien se aburre y se quiere ver la charla de hace 6 años a hoy en día, todo lo que hay, todo lo nuevo y todas las posibilidades que nos están dando. Y no solamente que se democratiza y se accede mucho más fácilmente a esa tecnología, sino que ahora ya muchas veces casi que el límite es la imaginación. Así que, aunque ha sido la parte última un poco rápida y tal, quien quiera luego pasar por aquí para bichear y demás, pues muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado. Si tenéis preguntas.